de la Vuelta Ciclista. Raúl Alcalá sigue siendo líder y Raúl Alcalá va a ser líder probablemente mañana en Gijón. Al pie del monumento al minero, en Cangas empezaba la cosa. 95 corredores dispuestos a una batalla que no fue. Pedro Muñoz, asturiano de Mieres o catalán de Olot, dejó la vueltina esta mañana. Los demás, por el momento, sin ganas de repetir la paliza de ayer. Ahí les tiene. La salida parece neutralizada. Es en realidad la salida real. Agrupados, tranquilos, toman camino del primer alto puntuable, el Rodical. Había por el medio un par de túneles en la nueva carretera que la organización salvó en cuanto a su iluminación con bastante precariedad, por cierto. Parajes de gran belleza y el embalse de Piedeloro, que sirve de espejo al paso del grupo de ciclistas que se aprestan a enfrentarse con el primer puerto de la jornada. Los Banesto en cabeza. Casi todo el puerto se sube a tren. Y cerca de la cima, Julián Gorospe, que ha sido el más activo de su equipo en esta Vuelta a Asturias, se va unos metros por delante para evitar el sprint. Va a cruzar el primero, pero vean ustedes las imágenes. Tras él, lo harán Miguel Indurain, Vicente Prado, Rodríguez Magro, pero muy cerca, Raúl Alcalá, que apenas va a tener que esforzarse para defender su jersey amarillo. Ahí está el líder, tras Rodríguez Magro. Un poco más adelante, en el mismo Tineo, cuyas calles estamos atravesando, está la primera meta volante. Se la anota el asturiano Vicente Prado, que por cierto ha sido objeto de severas críticas por no esperar ayer a Manuel Jorge Domínguez. De todos modos está demostrando una envidiable forma física. Y nuevamente Julián Gorospe lo intenta en el llano que hay entre el Rodical y la Espina, pero sin éxito. Lo aburrido de la carrera se refleja en esa indiferente actitud vacuna al paso de un pelotón que por ahora se limita a cubrir el expediente. Y ahí han visto a Equimov, estaba claro que dominaba con su equipo pese al perfil montañoso. Algunos tímidos tirones que se quedan en nada en el mismo instante de nacer, pero que parten en dos al pelotón. Después del favorable descenso de la Espina, en Salas, Talen, De Wolf y Arnaud son los primeros, claros marcadores de sus equipos para que nadie se desmande. El Narcea es otra frontera que se cruza camino del desenlace de la 28ª Vuelta Ciclista a Asturias. Se inicia otro puerto, la Cabruñana. En la subida salta Jelen Idam, que tanto ayer como hoy se ha mostrado muy combativo. También en Avilés, pero en una dimensión que solo sufrió en sus propias carnes Manuel Jorge Domínguez. En esta larga y bella panorámica se puede observar la escasa diferencia. 24 segundos fue la máxima que el holandés del Buckler alcanza sobre el pelotón. Y cerca del alto, Nikdan, que ya conoce las mieles del triunfo en Pola de Siero, como hace 2 años donde ganó, ve cómo su diferencia se reduce a pasos agigantados. Y lo ve claramente. El grupo deportivo Banesto al pleno va a su caza sin misericordia. Se trabaja para que Julián Gorospe obtenga el reinado de la montaña. Da la impresión de que es su único objetivo. Por el alto, el Buckler aún conserva una ligerísima ventaja. Enseguida, Julián Gorospe y otro Banesto, Rodríguez Magro. En estos momentos comunican que el segundo pelotón con Gastón está a 3 minutos. Gorospe se une a Nibdan en el descenso hacia Salas. La escapada, pues, se frustra a los 5 kilómetros de iniciarse. El pelotón alargado sigue los pasos de los dos de cabeza. Y vean la escasísima diferencia entre Gorospe y Nikdan y el pelotón. Y va a ser de nuevo el soviético Equimov el primero en contactar con los dos corredores aventajados. Un nuevo intento, esta vez a cargo del campeón de Holanda, Frans Maassens. Pero enseguida le responde el joven corredor del TECA, Juan José Martínez, que se pone a su rueda. No hay entendimiento, como es fácilmente deducible por los gestos del uno y del otro. Y pronto va a intervenir un tercer elemento.
Se trata de Joaquín Ripoll, del Tulip Computers, pero no hay convicción ninguna en el futuro de la mini escapada. Y no falla. Muy pronto una avanzadilla del pelotón va a contactar con ellos y vuelve a renacer la paz. A la vista de cómo están las cosas, las esperanzas de que en lo que queda haya quien intente toserle al líder se diluyen lentamente. El segundo grupo, en el que va Gastón, que abandonará en Oviedo, pasa por grado con más de 6 minutos y medio perdidos. Volvemos a cabeza. Se asciende a Sograndio tras atravesar Trubia. Sigue el agrupamiento de esta cuarentena de corredores. Los Panasonic, Banesto y PDM no permiten el mínimo movimiento. La carrera parece neutralizada y vista ya para sentencia. Marser Jan con Lullers y De Wolf pasa en cabeza por el sprint especial de Oviedo. No hay disputa, solo interesa la paralización de movimientos no deseados. Ni siquiera cuando un poco más adelante va a pinchar Eric Breukin se produce la mínima convulsión. Repara y contacta con la cabeza. PDM vigila a los Indurain, Cavestani, etc. Panasonic a cualquiera que trate de evitar el sprint en la pola. Y ya por la capital del Valle de Siero se pasa por primera vez, como ven, a marcha controlada por los holandeses. Muy pronto las primeras rampas del Alto de la Cruz, última ocasión para desbancar a Alcalá. Vicente Prado intenta la fuga, está a 45 segundos de este hombre, que es el propio Raúl Alcalá, que se encarga de neutralizar lo que será el penúltimo movimiento ofensivo del asturiano. En un bloque compacto se superan las rampas del puerto de segunda, ni el mínimo resquicio para la fuga. Banesto definitivamente se limita a asegurar el premio de la montaña, una ambición que se nos antoja un tanto pobre para el potencial de los navarros. Algunos corredores quedan descolgados, aunque ninguno de los llamados importantes. El descenso estira momentáneamente al grupo, pero la llegada definitivamente está esperando a los velocistas. Aún queda la meta volante de Vimenes y nuevamente el pruviano de Prubia, Vicente Prado, se anota los puntos por delante de Celestino Prieto y de Dominique Arnaud. Y enseguida la última intentona de uno de los equipos más serios y combativos del pelotón internacional, el Stuttgart. Este es Darius Kaiser, actual campeón de Alemania. Y curiosamente quien le alcanza no es ni un PDM, ni un Panasonic, ni un Banesto. Se trata de Luis Barroso del Seur, que seguramente pretende un triunfo personal. Está a 1,53 del líder. Por lo tanto, pronto, con el Buchler Massens como avanzadilla del pelotón, va a morir esta postrera intentona de la quinta y penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias. Ahí está el campeón holandés. Así de agrupados hacen su entrada en Pola de Siero. Está claro que por lo menos hasta aquí se han cumplido los planes de Panasonic y PDM. Un largo sprint en una ligera cuestecilla les espera. El 5 veces campeón mundial y una olímpico, Vyacheslav Ekimov se anota su quinta victoria como profesional en 1990 por delante de Malcolm Elliott, Massens, Kino Hernández, Esparza, Dirk Wolf, etc. En la repetición podrán observar el poderoso pedaleo de este atleta de 24 años, que probablemente sea uno de los corredores con más brillante futuro del ciclismo mundial. Alcalá sigue líder, 5 segundos.